El metro, el tren, ambos se han convertido en uno de los medios de transporte más utilizados de todos los tiempos. Cada día, millones de personas esperan a que estos abran sus puertas para subir y poner rumbo hacia sus diferentes destinos. Pero como casi todo en esta vida, este medio de transporte público también está rodeado de leyendas urbanas que hablan sobre pasajeros desaparecidos, asesinatos o incluso trenes fantasma. Prepárate, porque en este video haremos un repaso por los acontecimientos más inquietantes relacionados con estos impresionantes vehículos. Estos son 5 misterios escalofriantes sobre trenes que tal vez nunca se resuelvan. Número 5. El tren fantasma de St. Louis. Durante el último siglo, el pueblo de St. Louis, en el estado canadiense de Saskatchewan, vive un fenómeno paranormal conocido como el tren fantasma de St. Louis. La gente que ha sido testigo de dicho fenómeno asegura haber visto varias luces moviéndose sobre una antigua línea de ferrocarril abandonada que, supuestamente, se iban acercando poco a poco hacia ellos. También se ha dicho que, en algunas ocasiones, esas luces aparecen acompañadas de otra luz de color rojo mucho más pequeña. Al cabo de unos minutos, ambas desaparecen sin ninguna explicación. Entre las diferentes versiones que tratan de explicar el fenómeno, figura la de un ferroviario de los Ferrocarriles Nacionales de Canadá que fue arrollado y decapitado por un tren. Desde entonces, existe una leyenda que dice que este individuo vaga por las vías con una linterna en busca de su cabeza. Pese a que la línea de ferrocarril lleva más de 30 años abandonada y las vías ya no están allí, las luces fantasmagóricas continúan apareciendo a día de hoy. Recientemente, 2 estudiantes de secundaria intentaron resolver el misterio como parte de un proyecto de ciencias. Con la ayuda de sus padres, decidieron ir hasta aquel lugar para buscar una explicación a dicho fenómeno. Así pues, ambos jóvenes esperaron en el cruce del ferrocarril, mientras uno de sus padres encendía los faros de su coche desde varios puntos en la distancia. Desde una carretera situada en la cima de una colina, a 8 kilómetros del lugar, las luces del coche parecían, precisamente, las del famoso tren fantasma. De esta forma, teorizaron que todo podría deberse a un fenómeno óptico conocido como difracción. Para entenderlo mucho mejor, se trata de un fenómeno que se produce cuando las ondas que forman la luz atraviesan un orificio estrecho. Estas se deforman y, a partir de ese punto, las ondas no avanzan en forma de haz, sino que se abrirían como ocurre con los faros de un coche en mitad de la noche. A pesar de que los chicos ganaron el premio de ciencias por su fantástica teoría, son muchos los que prefieren quedarse con la historia original. Argumentan que el fenómeno del tren fantasma data de mucho antes de que los automóviles se utilizaran en la región, por lo que sería imposible refutar dicha teoría. Número 4. La desaparición de Robin Putnam. En el año 2012, Robin Putnam, un estudiante de la Universidad de Arte de California, tenía solo 25 años cuando desapareció sin dejar rastro. El 7 de julio de ese mismo año, Robin subió a un tren camino de Grand Junction, Colorado, para visitar a su familia. Sobre las 3 de la mañana, el tren se detuvo como de costumbre en la ciudad de Salt Lake, donde permaneció durante 25 minutos antes de contemplar el trayecto hasta Grand Junction. Para cuando el tren llegó a su destino, Robin Putnam ya había desaparecido. Todas sus pertenencias, incluida su cartera, su diario y su portátil, se encontraban todavía en su asiento. Sin embargo, no había rastro del chico. Es muy probable que Robin bajase del tren durante la parada en Salt Lake, pero nadie sabe qué pudo ocurrirle después. Cabe destacar que, antes del viaje y según algunos allegados, Robin parecía preocupado. Tenía un comportamiento bastante extraño y sufría ataques de ansiedad que le obligaron a dejar su puesto de trabajo en una cafetería. Supuestamente, podía pasar noches enteras sin poder dormir. De hecho, en una ocasión, se despertó de una terrible pesadilla y parecía tener dificultades para distinguir los sueños de la realidad. Aunque Robin no mostró ningún comportamiento raro cuando se encontraba en el tren, se ha llegado a la conclusión de que posiblemente el joven se desorientara cuando llegó a Salt Lake. Nadie asegura haber visto al chico de nuevo, pero sí que es cierto que, 2 meses después de su desaparición, una cámara de seguridad de un restaurante de la zona grabó a un hombre que encajaba con su descripción, tomando una cerveza con una mujer aún sin identificar. A día de hoy, su paradero continúa siendo desconocido. Número 3. El misterio del metro de Moscú.
El tren de Moscú es uno de los más concurridos del mundo. Su nacimiento se remonta al año 1935, convirtiéndolo en el primer sistema ferroviario subterráneo de la Unión Soviética. Tecnología, rapidez, belleza, son algunos de los atributos utilizados para designar a uno de los sistemas ferroviarios más importantes del mundo. Pero si lo anterior no es suficiente, quizás te interese saber que aquí también se produjeron fenómenos paranormales y sucesos difíciles de entender. Viajemos, pues, a la estación Belorusskaya, a las 9:16 de la noche del 1 de abril de 1975, un metro atestado de pasajeros se detiene. Algunos bajan y posteriormente continúa su viaje hacia su próxima parada. El caso es que el tren nunca llegó a su destino. Se había perdido al igual que lo hace una pompa de jabón. Según cuentan, la investigación llevada a cabo desveló que uno de los tramos de la vía del tren terminaba justo en una pared. ¿Cómo podía ser esto posible? Pues bien, si nos parásemos a pensar un segundo en un mundo secreto al que el ciudadano de a pie no tiene acceso, estaríamos un poquito más cerca de desvelar este misterio. Precisamente, esto fue lo que la Unión Soviética tuvo que pensar tras acabar la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. Una línea de metro secreta conocida como Metro 2. Investigadores consiguieron encontrar algunas puertas secretas que daban acceso a supuestas estaciones de metro ocultas a los ojos de los ciudadanos y que se corresponderían con el trazado del famoso Metro 2. El secretismo rodeó a esta supuesta línea de metro secreta durante décadas, hasta que varios funcionarios soviéticos aseguraron rotundamente su existencia. No obstante, no existe ninguna prueba sólida que lo confirme, así como ninguna pista que resuelva el enigma del tren que desapareció aquel 1 de abril de 1975. Número 2. El descarrilamiento del Sunset Limited. El 9 de octubre de 1995, un tren de pasajeros de Amtrak, conocido como Sunset Limited, descarrilaba a las 1:40 de la madrugada en una zona remota del desierto de Arizona, en los Estados Unidos. Al parecer, el tren cruzaba una zona del terreno más elevada, cuando, de repente, saltó por los aires y descarriló, haciendo que 4 de sus vagones cayeran de un puente de caballete a una altura de 9 metros. Murió una persona y más de 100 resultaron heridas. Rápidamente, se hizo evidente que aquel descarrilamiento fue un acto deliberado. Alguien había retirado 29 clavos de la vía, lo que provocó que los raíles pudieran desplazarse de su posición original. La persona que lo hiciera sabía perfectamente lo que se traía entre manos, ya que mantuvo intactos los circuitos que envían señales de alerta al tren en caso de peligro o problema en las vías. Por lo tanto, es muy probable que la persona que perpetró aquel accidente tuviese conocimientos sobre trenes. En el lugar del accidente, los investigadores encontraron 4 notas escritas a máquina que atacaban a la ATF y al FBI por el asedio de Waco de 1993. Criticaban, además, a la policía local y firmaron como hijos de la Gestapo. No obstante, los investigadores aún no han descubierto ninguna prueba que sostenga la existencia real de un grupo conocido por ese nombre, además de no haber encontrado a ningún culpable. Número 1. Los accidentes de JNR. Durante el verano de 1949, la ciudad de Tokio experimentó 3 misteriosos incidentes que involucraron a los ferrocarriles nacionales de Japón, JNR. Después de ser nombrado presidente de JNR, Sadanori Shimoyama despidió a miles de empleados, muchos de los cuales se creía que estaban afiliados al Partido Comunista Japonés. El 5 de julio, Shimoyama se dirigía a su oficina cuando se detuvo en unos grandes almacenes, pero nunca regresó a su vehículo. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado en las vías del tren. Lo habían atropellado, pero era imposible saber si su muerte había sido un asesinato o un suicidio. 10 días después, un tren JNR no tripulado se estrelló deliberadamente contra la estación de Mitaka, acabando con la vida de 6 personas e hiriendo a otras 20. Solo un sospechoso, Keisuke Taekuchi, sería condenado a cadena perpetua tras confesar el crimen. No obstante, tiempo después, Takeuchi se retractó de su confesión y mantuvo su inocencia hasta su inevitable muerte en 1967. Su familia ha luchado desde entonces para limpiar su nombre, y las pruebas más recientes relacionadas con ese caso sugirieron que el joven posiblemente se encontrara en un balneario en el momento del accidente. El 17 de agosto, otro tren JNR descarriló cerca de la estación de Matsukawa, después de que alguien retirara las juntas y los clavos de la vía. 3 personas perdieron la vida.
20 activistas sindicales, muchos de ellos afiliados al Partido Comunista, fueron acusados de orquestar el accidente. Sin embargo, conforme pasaron los años, sus condenas fueron anuladas. Ahora, muchos creen que estos 3 accidentes fueron perpetrados por las autoridades como parte de una conspiración para desacreditar al sindicato de tendencia comunista. Los trenes no son los únicos medios de transporte que se encuentran rodeados de misterio. ¿Sabías que existen aviones fantasma que podrían estar sobrevolando nuestros cielos ahora mismo? Sí, has oído bien. Si te interesa saber más acerca de estas historias, echa un vistazo a nuestro siguiente video.